Gracias por seguir con nosotros en Romper el Hielo y terminar la semana conociendo un poquito más acerca de Rusia. Iván, Ina y Víctor están con nosotros hablando de un montón de cosas. Y yo le quiero preguntar a Víctor, antes nos contabas un poco de este papel fundamental que está teniendo los Juegos Olímpicos de Invierno en el regreso, o más bien en el protagonismo de Rusia. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los retos para Rusia? Porque sí, ahora ya estamos aquí. Bueno, ¿qué quieren demostrarnos? Porque tiene una cantidad de problemas todavía internos. Está todo el tema de Chechenia, de Ucrania. Hemos visto muchos temas. Hay todavía heridas abiertas. Claro, yo creo que Rusia tiene, para intentar tener una dimensión, pensemos que Rusia es 9, 10 veces el tamaño de México, ¿no? Son 10 veces más. 10 veces, tamaño de México. Entonces, con una población de 140 millones de personas. Claro, mucho de este territorio pues, es inhabitable, ¿no? En la taiga y en la tundra pues no vive nadie. Pero aún así, Rusia es una potencia que recorre 2 continentes, ¿no? Europa y toda Asia. Entonces, eso le pone muchísimos retos a la seguridad, que es muy evidente que el presidente Putin le ha dado una gran prioridad a volver a asegurar esa esfera de influencia rusa para precisamente consolidar y evitar esos movimientos de separación y fuerzas centrífugas que debilitaban el interior del país, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, en el caso de Chechenia la situación es mucho mejor, pero yo creo que ese es uno de los grandes retos, intentar lanzar un proceso de reconciliación de los rusos con las poblaciones del Cáucaso, ¿no? Que no solamente son chechenos, son varias repúblicas en el Cáucaso. Creo que también tiene un problema o un reto pendiente. Yo creo que son fundamentalmente 2 grandes líneas. Uno, generar desarrollo para toda Rusia y contrarrestar el proceso de concentración del ingreso y de tener regiones bastante abandonadas y otras al revés. O sea, Moscú llegó a ser una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? ¿Cómo es eso posible si tienes una población, el resto del país está realmente en condiciones pues nada alentadoras, ¿no? Y tienes también, yo creo que iniciar un proceso más bien de continuar, porque ya está iniciado, de empeñarte en hacer lo posible por que haya un mayor respeto de los derechos humanos en el país, ¿no? Pero eso suena como que lo estamos viviendo también en otros países. Eso es cercanos. A ver, a mí me gustaría preguntarle a Ina. Esta idea de que solo unos cuantos países tienen problemas en derechos humanos es totalmente falso. Todos los países tienen problemas de derechos humanos. Y recordemos también que cuando hablamos de derechos humanos, no solamente hablamos de derechos civiles y políticos, estamos hablando también de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y por supuesto los derechos políticos como la libre expresión y esto. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de los derechos civiles, un tema pendiente es trabajar también en que haya una mayor libertad en el ejercicio del periodismo y una mayor libertad de prensa, ¿no? Yo creo que eso es también una tarea pendiente. Tienen, yo creo, un reto muy grande que es precisamente una política natalista, es decir, asegurar que el Estado dé los medios para evitar el declive poblacional, ¿no? Y la mortandad infantil, que es un tema enorme en el caso de Rusia, aunque se ha descendido bastante. Parece que ya se va nivelando la mortandad con los nacimientos, ¿no? Es decir, no es tanto la mortalidad infantil, sino que había más decesos que nacimientos. Y parece ser, y de hecho el presidente Putin lo anunció hace un mes, que por primera vez en 20 y tantos años equilibrados. se está habiendo más nacimientos que decesos, ¿no? Pero imagínense, 20 veces México con 140 millones de personas es muy poco, ¿no? Oye, Ina, estábamos hablando del derecho, la libertad de expresión. ¿A ti que te ha tocado ser periodista allí y acá? ¿Qué diferencias ves? No, yo no veo gran diferencia. Depende
del mismo periodista que él es responsable, qué temas que tocar, qué personajes escoger para sus entrevistas. Y siempre él tiene, no, pero ahora claro, mucho más, ni comparar, mucho más libertad en Rusia, ni comparar con la época soviética. Por ejemplo, yo he traído a los estudios un álbum que publicaron hace poco en San Petersburgo sobre 400 años de la dinastía de Romanov. Era imposible antes. De hablar, siquiera. Ni hablar, ni publicar nada, porque es como familia y dinastía del zar Romanov. Entonces, ahora yo también estoy ahora organizando aquí en México exposición pictórica sobre este tema. Ahí los tenemos. 400 años de la dinastía de Romanov. Entonces, es lo que estamos viendo, ¿no? En las fotos. Fotos, esto es la emperatriz rusa, la esposa del último zar ruso con su hijo Alexei. Es Anastasia. Hubo una leyenda, nació que ella la única que se salvó, pero desgraciadamente no se salvó. Encontraron en el lugar donde los mataron a todos huesos y se ha confirmado que no se salvó nadie. ¿Y ya hay fecha para esta exposición? En mayo voy a organizar en México, en algún lugar vamos a organizar. Yo también estoy en asociación de compatriotas rusos como miembro del comité coordinador, entonces por eso soy responsable de algunos actos y eventos culturales. Iván, ¿qué opinas de toda la cultura rusa tan presente en México? ¿Tú has estado en Rusia? Estuve alguna vez, hace muchos años, todavía en la Unión Soviética. ¿Y qué tal reencontrarte con tus raíces? Muy diferente. Y estaba yo muy pequeño, no tenía quizá la conciencia suficiente para ir precisamente a buscar las ¿Pero fuiste como turista o para buscar un poquito la raíz familiar? No, fui como turista. ¿No te encontraste con algún familiar perdido por ahí? No, así como los ojalá no. Ellos, las hermanas, yo creo mis tías, vivían en Volgogrado y era imposible, todavía era en los 70s. Era muy difícil contactar a la gente y te mantenían en el camioncito y te controlaban mucho. No había mucha oportunidad de salirte. Y creo que sí, yo tendría unos 15 años, algo así. Y me salí yo solo a la calle. ¿Y algún recuerdo que tengas de ese viaje que te haya llamado la atención? No, pues varios. Es un país precioso. Las mujeres son preciosas. Oh. Sí. Como no estás de acuerdo. Eso lo va marcando, Diego. Esa es una de las ideas que tenemos definitivamente sobre Rusia, que las mujeres son de las más hermosas del mundo. Sí. ¿No? Claro. Oye, ¿y qué prejuicios existen sobre los mexicanos en Rusia? ¿Qué piensa? Uy, parece que los mexicanos son favoritos ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Somos los favoritos? Les mandamos unos millones de mexicanos allá. Para poblar la tundra. Sobre todo, México ganó todos los corazones de los rusos. ¿Por el uniforme? No, por telenovelas mexicanas. Mira. Porque cuando empezaron desde Los ricos también lloran, se convirtió Verónica Castro en una heroína, un ídolo del público. Podemos mandarles todos los actores de novelas. Y actores también. Entonces, adoran los rusos, a pesar de todo, telenovelas mexicanas. Estas telenovelas se veían en la época de la Unión Soviética, ¿correcto? Empezaron, pero en los últimos años de la Unión Soviética. Qué curioso que se programara en la televisión telenovelas mexicanas, ¿no? En todo el mundo, de hecho. Sí. Es un valor que se exporta. Valor, ¿no? Algunos dicen, no es vergüenza ver estos teleseriales, pero hay público, su propio público. Para enseñar el español. Para este género del arte, claro. Y ahora en Rusia también producen muchísimos seriales muy buenos, muy buenos. Víctor, tus experiencias en Rusia, ¿cómo han sido? Bueno, yo tuve oportunidad de visitar Rusia solamente una vez y era algo que yo quería comentar también con Ina aquí, que en el mundo occidental hay un fuerte prejuicio antirruso.
se suele, y esto tiene una raíz histórica, en el siglo XIX en Europa se llamaba tartarismo, a esa actitud de los nobles rusos que iban de visita a Europa y dilapidaban cantidades enormes en los casinos y se emborrachaban bastante y trataban mal a sus siervos, a sus sirvientes. Y esto pues tiene una extensión después con la Guerra Fría, ¿no? La necesidad de construir pues, la identidad de un enemigo, ¿no? que es peligroso y que de alguna manera pues, no está a nuestra altura civilizacional, ¿no? El cine de Hollywood ha promovido esa idea. Obviamente, ¿no? Y digo, cualquiera que tenga hasta el más superficial contacto con la cultura rusa sabe perfectamente que la música, que el ballet, que la literatura, que las artes plásticas La ciencia. La El ciencia, por deporte. supuesto, la ciencia. Digo, la tecnología y la ciencia rusas, es decir, es obviamente injustificado, ¿no? Yo quisiera también agregar, si me permiten, sabe que según los críticos de música mexicanos, que en México ahora trabajan muchísimos músicos rusos. Y es muy buena escuela de música, de muy alta calidad. No hay ni una orquesta, como yo estaba investigando, en México donde no trabajan los músicos rusos. Y en los últimos 20 años, gracias a su trabajo, perdóname que yo estoy hablando, que subió mucho el nivel de cultura musical de los mexicanos. Claro. Sí, el otro día nos contaban que en las sinfónicas de México, en todas las sinfónicas hay un ruso. Sí, sí. Y entonces esto me da mucho gusto, como yo también, para mí es un motivo de gran orgullo que en Rusia todavía no hay centro de nanotecnologías, no hay. Están construyendo solo, ahora dice el primer ministro que Skolkovo, centro cerca de Moscú, van a construir. En México, gracias a los científicos rusos que llegaron de Siberia, de Akademgorodok, del Centro Científico de Siberia, construyeron cerca de Tijuana, en Ensenada, un centro de nanotecnologías. 20 científicos rusos. Ay, qué Centro de Entonces, yo pienso que muchos rusos, claro, me da orgullo, me siento orgullosa, que no todos los rusos llegan por motivos económicos, para aquí tomar algo, ganar dinero. Es un intercambio. Sí, es un enriquecimiento mutuo. Nosotros... Y es sí, justo el enriquecimiento que estamos teniendo Se en han este programa, enriquecido. platicando con ustedes. Saben que les agradecemos muchísimo su presencia. Hemos llegado al final. Último, se acabó. Y último, tenemos que que irnos rapidísimo, a- último, rapidísimo. ¿Sabe qué significa Sochi? ¿Qué? Sochi. ¿Qué significa? Que es palabra de Nahuatl. ¿Sochi? Y nuestro, y Significa cómo, flor. porque tenemos la ciudad Tula en nuestro país. ¿Tula? Tula. Sí, Y la eres de ciudad Tula. Sochi. Y No. Sochi significa en Nahuatl flor. Ya decía Exacto, yo que Flor. era Xochimilco. Flores para nuestros Entonces, invitados, claro. señoras y señores. Nos Muchísimas vamos a un gracias. corte. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte. No se vayan. Ahora regresamos.